Muy bien. Buenos días. Es un placer estar con vosotros de nuevo. El Departamento de Escuela Sabática me ha pedido que sabéis que es complicado a veces tener participaciones de salud por los horarios, que si las tardes no viene nadie, que si está todo el programa muy comprimido. Entonces, un poco la labor de motivación o de formación un poquito la hacemos dentro de programas de Escuela Sabática. Así que hoy estáis invitados a conocer la ortorexia y qué relación tiene con la espiritualidad. He buscado un nombre así un poquito raro, adrede, para que despierte, porque si os digo algo que ya sabéis, pues no tiene tanto sentido, ¿no? Va bien recordarlo, pero creo que la ortorexia tiene muchísimo que ver con la espiritualidad. Y vamos a hablar un poquito de qué es la ortorexia, un poco intentar definirla. Básicamente, la ortorexia es un problema de alimentación extrema. Hoy hablaremos de tres tipos de extremos. A veces lo extremo puede ser bueno, a veces puede ser malo, pero vamos a hablar un poquito de ese texto. Os invito a buscar Proverbios. Proverbios realmente está lleno de sabiduría y vamos a reflexionar Proverbios 23, el versículo 2. Es interesante leer los 5 o 6 primeros versículos, pero concretamente 23:2, Proverbios dice: y pon cuchillo a tu garganta, qué radical, si tienes gran apetito. Es interesante, claro. La Biblia no dice de que vayas a comer y cuando pongas la mesa pongas los cubiertos, los vasos, los platos y el cuchillo para tener el cuchillo ahí en la garganta, ¿no? ¿Qué quiere decir Proverbios cuando dice eso? Vamos a leer desde el 1 o desde el 2, un par de versículos más. Dice: y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por ser rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tu ojo en lo que no es nada? Desde el punto de vista, por supuesto no voy a pretender dar una clase magistral aquí de ortorexia, posiblemente porque ni yo estoy capacitado para darlo, ni porque es el momento. Vamos a intentar buscar una aplicación útil. Vamos a intentar construir, edificar. ¿Qué quiere decir cuando habla de poner el cuchillo en la garganta? Cuando te dice no codicies, no te obsesiones con lo que los otros tienen. La Biblia es un libro que pretende equilibrar al ser humano. Y estamos hablando de ortorexia, que es un problema un poquito de un extremo. Vamos a ver cuándo se considera que un extremo, que una actitud desde el punto de vista ahora ya dietético, se convierte en un problema de salud real. ¿Cuándo es un extremo una enfermedad o cuando un extremo es una rareza personal de cada uno que todos tenemos? Cuando pasamos de la pasión, y me encanta vivir con pasión, a la obsesión. Una actitud extrema afecta a la felicidad personal, al equilibrio psicológico y social, muy a menudo, o bien directamente daña al organismo. Entonces vamos a reflexionar un poquito en estas tres. Voy a mencionar 3 extremos, pero nos vamos a centrar en el último, ¿vale? La alimentación extrema, anorexia, vigorexia y ortorexia. Hoy vamos un poco de exias, que significa deseo de comer, no es nada más. Es decir, anorexia significa no tener deseo de comer, vigorexia significa tener un deseo excesivo de comer para aumentar de peso, de músculo, etcétera, luego lo veréis, y la ortorexia lo dejaremos para el final, hablaremos de la perfección, es la obsesión por la perfección. Muy bien, si me permitís, yo, perdonadme, tengo un defecto grave,
y es que he estado pasando las diapositivas desde mi ordenador y no está conectado. Así que me vais a perdonar. Yo pensaba que estabais leyendo todo, así que bueno, está bien. Muy bien, pues genial. Me faltaba empezar con algo simpático, ya lo tenemos. Anorexia, vigorexia y ortorexia. Muy bien. Disculpad por esta imagen, pero necesito. Yo he estado 1 año y medio trabajando en un centro psiquiátrico donde había una sala especial para anoréxicas y es necesario enseñaros esto, sobre todo desde el punto de vista preventivo, para que entendamos qué es la anorexia. La anorexia, vamos a ver, vale, es la obsesión por la delgadez. Y esta es una imagen clavada. La gente se mira al espejo y se ve así, gordo. Están demacrados, pero demacrados, demacrados. Recuerdo una niña, porque suele ocurrir en edades muy tempranas, una niña que estaba tan delgada que se nos escapó por la ventana, pasó por entre los barrotes de la reja. Nadie se lo podía ni creer. Es una obsesión por estar delgado. Cuando se miran al espejo, se ven gordos. Es tremendo. Esto lo que produce, hay varios comportamientos, pero básicamente lo que produce es un rechazo a comer. Hay de 2 tipos, la gente que rechaza a comer porque rechaza su imagen corporal, o lo que hace es comer, porque suele haber muchos altibajos, es un problema de obsesión. Entonces lo que tiene que hacer es purgarse con laxantes o vomitar, etc., ¿no? Es un tema muy complejo. Por supuesto, hay detrás de una anorexia, hay problemas familiares, problemas genéticos, problemas sociales, hay muchísimos problemas que aquí no va a dar tiempo y no vengo a hablar de la anorexia. Muy bien. El siguiente es la vigorexia. Vamos a ver. La vigorexia es una enfermedad que tiene, pues ya veis en sí lo que es la obsesión por la imagen corporal. Bueno, es algo, curiosamente, es una enfermedad muy bien vista. Muy bien vista. Es una tendencia parecida. Hay también problemas de base psicológicos, afectivos, de todo tipo, desde la infancia. Hay muchos factores que podríamos hablar, sociales, estereotipos. Quiero deciros que los estereotipos de Internet, de la televisión, del cine, de la moda, crea daños terribles. Terribles. Yo os diría, posiblemente de vuestros actores preferidos, si queréis luego, cuando acabemos la iglesia, os los cuento. Cada uno las manías que tienen. Os quedaríais sorprendidos desde Victoria Beckham, que es la más famosa, hasta Julia Roberts, hasta Beyoncé. Posiblemente esos actores que adoramos, algunos de ellos son muy saludables, otros no tanto, pero tienen unas manías que transmiten. Y la gente los copia. Y no copia solamente pues, el tomarse eso o lo otro o no tomar nada. Transmiten el tener manías, el volverse obsesivos. Las obsesiones se contagian muy fácilmente. Así que vamos a procurar ver un poco el tema de la vigorexia. La anorexia era, me miro a un espejo y me veo gordo cuando estoy delgadísimo. La vigorexia, me miro a un espejo cuando estoy bien y me veo menos de lo que estoy, llegando a casos muy extremos que, bueno, esto es un poquito una exageración, pero es para hacerse una idea. Claro, esta gente tiene muchos problemas. Vamos a avanzar. Si alguien quiere un poco más de información, yo no tengo ningún problema en pasaros el pendrive, o creo que se está grabando, podéis verlo, pero el tema de la vigorexia tiene un montón de problemas, como podéis leer, de base, problemas posteriores, tiene un montón de efectos secundarios. La gente suele abusar pues desde la alimentación hiperproteica, llegando incluso en algunos casos a tomar esteroides y sobre todo un abuso brutal del ejercicio físico. Hay algunos que tienen un problema con la fabricación en el cerebro de las endorfinas. Entonces,
todos sabéis que después de un buen partido de fútbol o de una caminata por el campo, sentís una sensación placentera. Entonces hay gente que es adicta a esa sensación y como la fabrica en poca cantidad, abusa y abusa del ejercicio para poder sentir eso. Es una adicción a eso. Genera un montón de problemas y es la que tiene la mortalidad más alta de las tres. Es algo bastante peligroso. Muy bien. Ortorexia. La ortorexia, como hemos comentado, es la obsesión por lo sano. Cerca del año 2000, en el 97, ya Stefan, disculpad, Kahneman ya estuvo trabajando sobre ese tema. Hay un libro muy interesante que es La obsesión por la comida sana, que si a alguno le interesa puede buscarlo. Pero el problema que hay con la ortorexia es que es muy difícil de ver. Es decir, un anoréxico, voy a hacer una ilustración y le pido perdón a mi hija que le he robado el espejo. Ok. Si soy anoréxico, yo me voy a ver delgado. Mucho más, yo voy a estar delgado y me voy a ver gordo, mucho más de lo que estoy. Si soy vigoréxico, me voy a ver raquítico, aunque esté fornido. Y si soy ortoréxico, soy incapaz de ver nada. No me doy cuenta de a dónde me llevan mis manías. No tengo percepción. Es un tema interesante. Es un tema interesante porque os voy a poner de libro, es decir, de libro, de lo que se estudia en la universidad, os voy a poner una pequeña página donde define causas, factores de riesgo y curiosamente, vamos a ver si funciona el láser, curiosamente los factores de riesgo son personas exageradamente preocupadas por la perfección y con una fe ciega en las normas y en las reglas. Ya sé que nosotros somos una iglesia, que en nuestra iglesia este tipo de cosas no se predican. No hace falta. La misma persona es capaz de tener una visión, y lo voy a poner adrede al revés, tener una visión ciega, extremista y desequilibrada de las cosas. Y eso le lleva a tener un montón de problemas de salud. Problemas, como podéis ver, sociales, problemas de salud, problemas psicológicos. En los tres casos, anorexia, vigorexia, ortorexia, hay problemas graves de autoestima. Hay una sensación de angustia. Son personas realmente muy desgraciadas. Así que vamos a ver qué visión tiene el movimiento adventista en relación a los extremos y a la conducta. O mejor dicho, en vez de hablar de los extremos, vamos a hablar del equilibrio. Muy bien. Como también es un extremo, es bueno de vez en cuando mirarnos al espejo. ¿Vale? Es bueno mirarnos al espejo. No es bueno vernos menos de lo que somos, ni de lo que estamos, o sea, ni mejor, ni peor, ni todo lo contrario. Así que vamos a procurar mirarnos al espejo y entender cómo tenemos que vernos. Bien, ortorexia y reforma pro salud. Mirad, nosotros estamos en un salón de actos y somos una iglesia. Pero no somos una iglesia cualquiera, ni una iglesia más. No digo porque seamos mejores o peores. Nosotros somos un movimiento. Nosotros venimos de un movimiento en 1844 que Dios despertó a la gente para que se preparara para la segunda venida de Cristo y para que hiciera una reforma de su vida. Y está esperando que nos reformemos para ir con ellos a la tierra nueva. No estamos solos en ese proceso. Entonces, la palabra reforma no nos tiene que llevar a entender un extremismo.
Si hacéis reformas en casa, son buenas noticias, ¿verdad? Estáis mejorando el cuarto de baño, estáis mejorando la cocina. Se trata de mejoras. Mejoras pro salud. Entonces, hay un libro fantástico, se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Y en ese libro, básicamente voy a sacar bastantes citas, está la autora Ellen White. Vamos, no se cansa de hablar cuidado con los extremos, pero da consejos muy prácticos. Voy a intentar adelantar alguno de ellos. Por ejemplo, dice, no seáis extremistas acerca de la reforma pro salud, página 231. Hay todo un capítulo, varios capítulos. Dice, los reformadores de la salud, por encima de todos los demás, deben tener cuidado de evitar los extremos. No solamente por lo que lleve al plato, sino por la actitud obsesiva que pueda tener con las cosas, sea el estilo de vida, porque algunos son vigoréxicos yendo al gimnasio o haciendo deporte, otros son anoréxicos porque no comen nada y maltratan su cuerpo, otros son ortoréxicos porque están obsesionados y no son felices. Así que debemos entender que los extremos son muy, muy desaconsejados. Bien, es interesante porque hay una cita que dice, no penséis que la comida os va a hacer daño. Y diréis, no, pero claro, pero ¿no has dicho, Hilario, en alguna conferencia que esto lleva un producto que puede...? Vamos a ver, a la hora de comer, comer es un placer. Saber comer es saber escoger los mejores alimentos y comértelos a gusto. Hay mucha gente que se sienta a comer y empieza a pensar, o antes de comer ya está pensando, esto no, esto sí, esto me sentará mal. Este no es el plan de Dios. Fijaros qué dice. Dice, directamente, dice, permítame decirles, no penséis que la comida os va a hacer daño. No penséis siquiera en la comida. Disfrutadla. Dios nos ha dado la comida para que la disfrutemos. Si la comida no tuviera el efecto placentero, la habría hecho Dios todas las frutas del mismo color y del mismo sabor o de sabor neutro. No, tenemos sabores, texturas, aromas, sensaciones. Disfrutemos de la comida. No nos obsesionemos. Y a la hora de comer, una vez vas a comer, cómetelo y ya está. Si seguro te sienta mal es si empiezas a darle vueltas a la cabeza. Así que vamos a procurar entender eso. Bien, vamos a seguir. Mucha gente dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Para aquí? ¿Para allá? Está escrito, me encanta este libro, hace muchísimos años que lo he leído. Elena White dice, aprende a equivocarte, pero evitando los extremos. ¿Cómo podemos aprender a equivocarnos? Podemos equivocarnos bien. Qué curioso, ¿eh? Dice, si usted hierra, no lo haga alejándose del pueblo. No te vayas, o sea, no te busques enemigos, no machaques a los demás. Dice, porque entonces usted cortará el hilo de su influencia. Errar en favor del pueblo y no en contra de él. Preparad los alimentos en forma saludable, apetitosa, agradable. Es decir, si me tengo que equivocar, que no sea de fanático, extremista, machacador de los demás. ¿Por qué? Porque si me quedo corto, es mejor que te quedes corto. Porque si yo me quedo corto hoy, mañana puedo mejorar. Y la gente dirá, oye, mira, fíjate. Pero si me paso, la gente va a decir, uy, este igual me da, ¿eh? Cuidado que me da. Entonces, eso es muy importante en la dieta, en las concepciones religiosas, en la espiritualidad, que a veces machacamos a la gente y no, eso no es nada saludable. Dice aquí que tenemos que preparar las cosas atractivas. La belleza es muy importante para Dios, ¿sabéis? Es importante que hagamos las cosas atractivas, bonitas, bellas. Dice que en este tema, en esta doctrina, en este tema, en esta filosofía de vida, el último párrafo dice que ha habido una gran apostasía. Es triste, pero es así.
La gran apostasía acerca de la reforma pro salud se debe a que mentes imprudentes han manejado el asunto y lo han llevado a tales extremos que ha desagradado a la gente en vez de convencerla. Entonces debemos procurar, ¿sabéis? El mensaje de los reformadores, de los restauradores, es mejorar las cosas, es hacerlas bonitas, amables, atractivas. Y eso es lo más importante. Jesús era así. Jesús era muy equilibrado. Tenemos que aprender de él en todos los temas. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la manera en que como con mi espiritualidad? Muchísimo, muchísimo. Fijaros que llega a decir que, perdón, es que estoy siempre con el problema este. Muy bien. Dice, un régimen que carezca de los debidos alimentos atrae reproche y dice, la experiencia espiritual, la experiencia, no la teoría, dice, la experiencia espiritual no se profundiza con una alimentación pobre. No sé si hay muchos teólogos hoy aquí, pero yo preguntaría, ¿coméis bien, teólogos? Porque vuestra experiencia espiritual, vuestra comprensión de las elevadas verdades acerca del carácter de Dios, necesitan de un cerebro sano y de un cuerpo que dé gloria a eso. Muy bien, vamos a ir terminando. Hay una tendencia, como somos un movimiento que esperamos la venida de Jesús, que esperamos el fin, hay una tendencia a mezclar las cosas del futuro y vivirlas, adelantarlas, ¿no? Vivirlas ahora. Es como si tengo que ir al dentista dentro de 3 meses y estoy todos los días preocupado. Ay, qué dolor me va a hacer el dentista. No, espérate, igual ni te enteras. Es decir, pero da igual, aunque tengas que pasar por esa situación de dolor, espérate a ese día. No lo anticipes. Pues ha habido personas que esperan el fin, que ya hace muchos años que anticipan esa angustia y viven ya en esa angustia. Es que nos van a perseguir, la persecución, no tendremos comida, no podemos comprar, ¿no? Y viven con una angustia, se privan de todo. Eso no es sano. Dios no nos llamó a eso. Dice, no se debe adelantar el tiempo de angustia. Tenéis ahí. Vi que no glorifica a Dios en lo mínimo el que sus hijos atraigan sobre sí el tiempo de angustia. Cuando venga, dice, Él los preparará para ese conflicto terrible. La reforma, los cambios, os voy a poner un ejemplo. Imaginaros una visión futurista. Imaginaros una película en la que por el cambio climático no hay suficiente energía en el mundo. No hay generadores, las centrales nucleares no dan abasto, no hay suficientes centrales hidroeléctricas y se tiene que restringir por la contaminación el consumo eléctrico. Es decir, no habrá corriente eléctrica que llegue a las casas. ¿Qué es lo primero que haríais si supierais que iba a pasar eso? Reformar la casa, ¿no? Reformar la casa. Me pondría placas solares, pondría bombillas de bajo consumo, cambiaría muchas cosas. Un sistema de calentar agua diferente, buscaría, ¿me entendéis? Pues nosotros esperamos la venida de Cristo. Sabemos que en los últimos tiempos habrá persecución. Pues lo que tenemos que hacer es reformar nuestra vida, empezando por la forma que tenemos de comprender las cosas sin obsesionarnos. No debemos adelantar el tiempo de angustia. Atención, porque la palabra reforma, hay un texto muy interesante que dice reforma y no deforma. Dice pasarse al extremo opuesto, reduciendo la cantidad y la calidad de alimentos a un bajo nivel, en vez de resultar en una reforma, viene a ser una deforma. Es decir, somos llamados a hacer reformas. ¡Qué bien! Todos nos gustaría reformar algo en casa, seguro, o en el coche. Pero no deformemos el Evangelio. Hagámoslo con sentido común. Es muy importante. ¿Sabéis? Hubo hace 500 años un gran reformador,
Es el reformador por excelencia, Lutero. Lutero, cuando descubrió las verdades, quiso reformar la iglesia para que ahora en vez de la católica fuera la protestante y cambiar de iglesia a la gente. ¿Ese era cambiar de partido? Las grandes verdades de Lutero reforman la vida. El Evangelio tiene que reformar la vida. Por eso la palabra reforma no nos tiene que asustar o que verlo como algo antiguo o fanático. Mirad, yo voy a terminar. Es algo muy importante que entendamos el verdadero sentido de la reforma. El verdadero sentido de la reforma no es entallar una talla 40, ni tener un cuerpo Danone, ni ser el más guapo o el más longevo en el cementerio el día que me muera. El verdadero sentido de la reforma es el servicio. Y no lo digo yo. Mirad, dice, los que entienden debidamente las leyes de la salud y que se dejan dirigir por los buenos principios, evitan los extremos y no incurren en la licencia. Muy interesante. No incurren ni en la permisibilidad ni en la restricción. Dice, procuran conservar todas sus facultades en la mejor condición posible para prestar el mayor servicio a Dios y a los hombres. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Así que yo os invito a que cuando os miréis al espejo, no os veáis anoréxicos, no os veáis vigoréxicos, ni ortoréxicos, sino que os veáis cristoréxicos. Que Dios os bendiga y que esa sea la experiencia en nuestra vida. Amén.